Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra última sesión de la cátedra Ágora Filosofía e Infancia. En esta ocasión nos encontramos para hacer un homenaje a Lippmann, Una vida filosofando. Para comentarles un poco cómo inició este homenaje, quiero hablar en un principio de la cátedra Ágora Filosofía e Infancia. Entonces, este homenaje a Lippmann es un espacio que surge de la Cátedra Ágora Filosofía e Infancia, que pues fue organizada por la Red Filosofía e Infancia de Boyacá, por los grupos de investigación Hay un tiempo de la infancia y por GIFSE. Este pues es el homenaje de cierre del segundo semestre de la Cátedra Ágora Filosofía e Infancia, donde a lo largo de un tiempo estudiantes, semilleros, profesores e investigadores se encontraron en 5 sesiones, principalmente para leer, para dialogar, para compartir, para crear, a propósito de un libro que se llama Una vida enseñando a pensar de Matthew Lipman, donde pues surgieron preguntas, reflexiones y experiencias en torno pues a este libro. En este caso, pues se habitaron varias preguntas como ¿quién es Lippmann? ¿Es posible que los niños hagan filosofía? Y si puede la filosofía y la infancia estar en un mismo lugar. Como clausura de este encuentro tenemos un gran invitado, que es nuestro amigo el doctor Walter Omar Cohen, y pues él está invitado para dialogar sobre el libro, su traducción, sobre la vida de Lippmann, sobre su trascendencia y pues sobre todo sobre sus aportes para pensar en la educación filosófica. Entonces, para presentar un poco a nuestro invitado, quiero hablar un poco sobre su hoja de vida, de pronto ya muchos lo conocerán, pero pues Walter nació en Buenos Aires, en Argentina. Él estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, e hizo un doctorado también en filosofía en la Universidad Iberoamericana de México, y entre el año 2005 y 2007 realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de París Octava. Entre el 2017 y el 2018 en la University of British de Columbia. También tiene como áreas principales de interés la enseñanza de la filosofía, la relación de la filosofía y la infancia, la filosofía antigua y la filosofía de la educación. Él ha trabajado en diversas universidades en América Latina. Actualmente es profesor titular de filosofía de la educación de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en la UERJ. También pues el profesor Walter Cohen es un amigo de los grupos de investigación Hay un tiempo de la infancia, de GIPSE y de la Red de Filosofía de Infancia de Boyacá. Y desde el Núcleo de Estudios en Infancia, NEFI, nos ha estado acompañando a lo largo de diversas experiencias hace muchos años, y pues ha sido, digamos que un gran aporte y un gran apoyo en lo que tiene que ver con las experiencias de formación y de aprendizaje. Entonces, bienvenido, profe Walter. Agradecemos también a la gente que nos está acompañando desde distintos países, desde Cuba, desde Colombia, desde Brasil, invitados también pues a seguir conectándose con nosotros, a hacer preguntas durante toda esta sesión y sobre todo a que disfruten mucho a nuestro invitado y las experiencias que se van a compartir acá. Le doy la palabra a Kate. Listo, buenas noches para todos y todas. Me disculpan que ando por acá en la clínica. Bueno, comentarles que esta unión de voluntades nos ha llevado a abordar el libro Una vida enseñando a pensar desde diferentes miradas en las que nos hemos reunido y pues nos hemos encontrado para dialogar, para comentar las experiencias que tuvimos con cada una de las lecturas. También pues realizamos diferentes actividades en las que pudimos entablar el diálogo pensando la vida de Matthew Lipman, ¿no? Y cómo nos sumergimos en la manera que él tenía también de concebir la vida, de todos los escenarios en los que tuvo que estar, todas sus experiencias y varias circunstancias que nos dejan para pensar la vida, la filosofía, la infancia. Pues trabajamos desde diferentes grupos, entonces, pues una de las actividades, diversas actividades que hicimos, comentarles pues que en una de esas actividades se invitó a que cada una de las personas trayeran o nos mostraran una imagen de la infancia y qué nos provocaba esta imagen de la infancia. Entonces, pues son experiencias en las que leer a Matthew Lipman nos permitió conocernos y conocer las personas con las que estábamos compartiendo. También pues comentarles que
leerlo nos deja una experiencia de pensamiento diferente y ver cómo se relaciona la vida con lo que es el autor. Entonces, pues es ver todas las experiencias que él tuvo, como cuando tuvo una vida en el ejército, los dilemas a los que tuvo que enfrentarse. Entonces, es una experiencia que nos deja para pensar de diferentes maneras pues la vida del autor. Como tal, pues sería comentarles que en este espacio pues también nosotros dialogábamos por grupos y pues podíamos reunirnos y comprender un poco más. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Siguiendo un poco con las reflexiones de Katherine y de Karen, en el caso de mi experiencia en Ágora, lo que pude sentir es que se constituyó como a partir de la lectura una vida enseñando a pensar en ese lugar de encuentro y complicidad. Resalto la cuestión que tiene que ver con el encuentro y la complicidad, porque el lugar nos permitió como experienciar el recorrido del sentir del filósofo mediante muchas propuestas para tratar de conectar las experiencias, pongámoslo así, propias de infancia, de la filosofía y del quehacer, de ese quehacer de todos los que nos encontrábamos allí, de cómo el quehacer deviene en ser maestros y maestras desde el recuerdo y la añoranza. Y desde allí comenzaron a emerger diferentes experiencias de vida, desde las fotografías, la infancia, la escritura libre hecha poema y la creación, dibujos y filminutos que nos permiten repensarnos y constituirnos como maestros y maestras en el quehacer del día a día. Gracias. Bueno, buenas noches. Hoy es el cierre de nuestro encuentro del Ágora y para nosotros es un placer tener para, ese cierre al profesor Walter, también ya para traer reflexiones sobre ese libro tan hermoso desde la infancia y cómo estar en el mundo a partir de eso. Entonces, también invitarlos a continuar el otro año con nuestro ejercicio de pensamiento y de encuentro para el Ágora que se estará pensando nuevamente para continuar con este espacio formativo. Así que, bueno, bienvenidos a este espacio. Acho que sou eu agora. Bom, eu primeiramente fiquei muito feliz em poder estar como participante nesse coletivo esse semestre, uma vez que eu conheci esse grupo no primeiro semestre desse ano, numa outra ação formativa, e depois me encantei mais ainda, estando na Colômbia, no acampamento com as crianças e em todas as ações que a gente aqui do Brasil foi e recebeu o acolhimento dos professores da UPTC e dos alunos e pesquisadores. Eu fiz um breve relato dessa minha participação nessa leitura, partindo de um lugar de como ler, talvez essa pergunta, né? Como ler esse livro sem pensar? Como deixar a história desse homem atravessar, me afetar e me causar ou me convidar a experiências? Então, a leitura foi muito proveitosa, saber da história, um conhecimento, detalhes que me levaram a pensar muitas e muitas coisas, e a presença nos encontros que eu pude estar, a maneira que
A leitura nos foi apresentada pelos grupos que organizaram as apresentações, eram sempre muito criativas, ao meu ver, e muito interessantes. Ler esse texto biográfico também me aproximou da forma que eu escrevi a minha tese de doutorado, que foi a partir de uma autoetnografia. Então, comecei a também fazer relações e realmente me encantei com as possibilidades e com as histórias que eu encontrei nessa leitura. E acho que uma que foi muito interessante, a do livro, que em português recebe o nome Aristoteles, que é o livro infantil que o Lippmann escreveu, e eu depois procurei muito, cheguei a falar com o Daniel Gaivota procuramos, achei o livro em espanhol, e, bom, me fez muito bem essa participação, e quero agradecer e parabenizar todos que estiveram também presentes. Muchas gracias, Andrea, Caterín, el profe Jorge Aníbal y a Paola. Ahora le damos la palabra al profe Walter para que nos regale un saludo antes de iniciar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, una alegría inmensa estar aquí en el Ágora, agora en el Ágora, agora en portugués, habiendo escuchado a Andrea. ¿Es un saludo nada más? ¿O quieren algo más? Se me dejó solo Karen. Karen. No, aquí estoy. Puedes iniciar si gustas, profe. Bueno. Estoy aquí acompañado, no les voy a decir de quién porque es un poco de magia lo que va a pasar. Una alegría muy grande estar aquí para festejar la vida de Maggio Lippmann y lo que esa vida promueve, ha promovido y seguirá promoviendo. Los que han leído y las que han leído la biografía, la autobiografía de Lippmann, se han encontrado con un texto que yo creo que es bastante sincero, bastante claro y diáfano. Y también me preguntaba mientras Andrea decía ahora que hacía el ejercicio del cómo leerlo sin pensar, cuál es el significado, inclusive desde el propio título, del comienzo, que conversamos mucho con Daniel y con el grupo del NEFI, que en inglés es bastante más ambiguo que lo que hemos traducido en portugués o en castellano, una vida enseñando a pensar. Porque el título en inglés es A Life Teaching Thinking, que literalmente sería una vida enseñando, pensando. Y bueno, ahí uno tiene que interpretar porque queda un poco raro, una vida enseñando, pensando. Pero bueno, pero puede querer decir muchas cosas. Es muy sugerente el título. Y como la vida de Lippmann ha sido muy, muy especial, muy sugerente, muy inspiradora. Yo conocí a Lippmann hace 30 años ahora, en 1993. Tuve la suerte de que dirigiera mi tesis de doctorado. Antes conocí su trabajo de formación de docentes que hacían en Mendham, una ciudad pequeñita en Montclair, en Nueva Jersey, en Estados Unidos.
Y era un lugar muy especial porque Lippmann era profesor en una universidad, pero en ese lugar se respiraba y se practicaba la filosofía de otra manera. No parecía una universidad, al mismo tiempo que parecía una universidad. Parecía porque había lo que hay en las universidades, libros, personas que se encuentran y van de distintos lugares, que dan clases, que investigan. Pero no parecía porque tenía una vida muy, muy singular. Tenía algo de infantil, algo de infancia, algo de primera vez, de encontrarse con la filosofía como se encuentran los niños, las niñas, como preguntando. Y eso le daba un encanto particular, una fuerza particular a ese lugar. Y después, como les decía, tuve la suerte de que se abriera un doctorado internacional en la Universidad Iberoamericana en México, que fue una cosa también muy rara porque éramos los estudiantes de muchos países y los profesores también, las profesoras también, entonces fue difícil de sostenerlo, duró solamente 2 o 3 años, 2 o 3 camadas, 2 o 3 generaciones. Y después, afortunadamente, también Lippmann me invitó a trabajar con él para ser su asistente y escribir mi tesis de doctorado. Y fue muy generoso conmigo y me permitió una proximidad un poco más intensa con su manera de pensar, con los sentidos de su propuesta de filosofía para niños y de su vida dedicada a pensar. Dedicada a pensar o dedicada a la enseñanza, o a enseñar pensando o a pensar enseñando, que es la duplicidad que está en el título en inglés. Si ponemos el acento en el enseñar o en el pensar, o en los dos. Y bueno, después mi vida me llevó a Brasil, me trajo a Brasil, primero a Brasilia, y en eso tuvo mucho que ver quien compartió con Lippmann desde casi el inicio la tentativa y la propuesta, que fue Anne Margaret Sharp. Y bueno, ya en Brasilia creamos un proyecto muy lindo de filosofía en las escuelas y después de unos años vine a Río de Janeiro, donde trabajamos en el NEFI, el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias. En ese lugar, para los que todavía no tienen el libro, las que todavía no tienen el libro, creamos una casa editorial, una editora, y en una de las colecciones, que es la colección Ensayos, está publicado el libro de Lippmann. Les voy a mostrar, si les parece, el sitio de Nefi Ediciones, porque hay muchas otras cosas. Es muy fácil entrar, filoeduc.org/editora, y vean que las colecciones están ensayos, y en esta colección ensayos está Una vida enseñando a pensar, que es bilingüe. Ahora les voy a mostrar el libro. Es una edición muy bonita, en castellano, en portugués, con fotografías. Hay muchos otros libros, todos se pueden bajar gratuitamente. Y en las otras hay una colección muy linda que se llama Expresiones de Infancia, que está hecha por niños y niñas colombianas y colombianos. Uno de los libros, Aforismos por niños y niñas de muchas edades y también de otros países. Pero esos 3 primeros son todos de niños y niñas de Colombia. Y bueno, cuando ustedes van al libro, a la tapa, lo abren y ahí apretan ahí el verdecito download,
y enseguida les aparece el libro. Y les voy a mostrar la edición, les quiero mostrar algunas cosas. Debe estar apareciendo ahora la tapa en los 2 idiomas, la portada, los créditos, los traductores, Daniel y Carmina, los otros volúmenes de la colección, la presentación de la colección, el sumario. Y dentro del sumario van a ver los distintos capítulos que retratan un poco la vida. Es un texto muy, muy autobiográfico desde la infancia. Y en el medio de las 2 ediciones hay fotografías de Lippmann, primero con sus hijos, con su mujer, que era senadora, fue electa la primera mujer negra senadora del estado. Sus 2 hijos, uno, William, murió muy joven, y Lippmann cuenta y habla de eso en el libro. Y con Karen tuvimos la suerte de tener una conversación hace poquito. Después se las muestro. Hicimos un homenaje de 100 años que participaron personas de todo el mundo y entrevistamos un ratito a la hija de Lippmann, Karen Lippmann, que ha dicho cosas muy interesantes. Este es William, el otro hijo. Estas son distintas fotos de Lippmann en su escritorio de trabajo, los libros, la revista que fundó Lippmann, la revista Thinking. Aquí está la edición en inglés de la autobiografía y el título que les mencionaba antes, A Life Teaching Thinking. Algunos de los textos de su programa, fotos más recientes de Lippmann y fotos de los grupos que participaban en esa experiencia de Mendham que les decía anteriormente. Estas fotos son de esa época, de hace unos 30 años. Esta es de un seminario que hicimos en Buenos Aires con Lippmann y Sharp. Esta foto es de aquí, de Brasil, en Florianópolis, con Marcos Lorieri. En fin, diversas fotos. Estas son fotos del IAPC, del Instituto de Lippmann. Aquí se lo ve con Ann Sharp. Este es el grupo del doctorado que hacíamos en la Universidad Iberoamericana. Y luego viene la edición en castellano. Yo creo que es un libro de verdad muy inspirador, porque, y sobre todo, digamos, para quienes pensamos que la filosofía no es solo una actividad intelectual o cognitiva, sino más bien algo que está relacionado a la vida, a una manera de vivir, a una posibilidad de la vida. Y en este sentido es muy interesante ver a alguien como Lippmann, que ha estado toda su vida dedicado a enseñar a pensar, pensando sobre su propia vida y sobre los sentidos de su vida. Y entonces quisiera que esta intervención sea más bien una invitación. Sé también que hay preguntas, que esto va a ser un diálogo, que esto va a ser una charla. Entonces voy a ir parando por aquí para que de hecho podamos conversar y dialogar y pensar juntos sobre los sentidos de esa vida que inspiró tantas vidas y que inspiró tantas maneras de llevar, de afirmar, de pensar y de practicar la filosofía y la infancia. Porque Lippmann ha sido un fundador, ha sido un iniciador y ha propuesto una manera y ha inspirado y ha abierto a muchas otras maneras y a muchos otros caminos. Eso es una muestra de la potencia de su idea, de su pensamiento, de su vida. Entonces, creo que pensando y reflexionando sobre su legado, de alguna manera estamos
siguiendo un camino, estamos como transitando un camino que nos ha invitado a participar y que para muchos y para muchas se volvió también una vida, una forma de vida o una manera de hacer filosofía y una manera de afirmarnos también en la infancia y en relación con la infancia. Así que bueno, no sé, ¿qué tal? Empecé nomás, Karen, ¿cómo seguimos ahora? Muchas gracias, profe. Pues aún no han realizado preguntas en el chat. Sin embargo, yo quisiera que para seguir un poco con la conversación sobre Lippmann y la experiencia de estar junto a él, nos contaras un poco sobre cuáles fueron esos retos de trabajar con él. ¿En qué momentos dijiste, no sé, tal vez no puedo más o de pronto esto no es lo mío? ¿Qué sucedió un poco más con esa experiencia a fondo? No puedo más o esto no es lo mío, no, nunca lo pensé, y no lo vayas a pensar tampoco. No, en verdad, lo que yo fui sintiendo, digamos, yo estuve un tiempo de trabajo de mucha intensidad con él en su casita el IAPC era como una casita en el campus de la universidad. Y yo, como tenía un plazo limitado para escribir mi tesis, yo iba todos los días bien temprano y me quedaba hasta tarde. Y hacíamos eso de domingo a domingo. Lippmann también iba de domingo a domingo. Entonces era un privilegio porque yo tenía una sala, me sentaba arriba, tenía una computadora y una biblioteca. Entonces trabajé muy intensamente. Fueron 6 meses así de mucha dedicación y de mucha escritura. Y Lippmann era un excelente orientador, muy generoso. Yo me acuerdo que le llevaba cosas escritas de mañana y a la tarde ya él las devolvía con alguna marca. En esa época no nos comunicábamos tanto ni por WhatsApp ni por celular, sino más bien yo imprimía en papel y él me hacía comentarios y me decía, bueno, si quieres, vení a mi sala y conversamos un poquito. Y conversábamos, entonces, y yo volvía y seguía trabajando. Entonces era un trabajo muy intenso. Te diría casi que no encontraba tiempo para pensar que en dudar de lo que estaba haciendo porque me había propuesto como meta poder volverme con la tesis escrita, porque si no tendría otra oportunidad tan buena de estar haciéndolo con él tan cerca y consultando permanentemente. Entonces, claro, lo que fue pasando es que después de, cuando yo regresé a Argentina y continuamos trabajando, primero en Argentina, enseguida yo casi me vine a Brasil porque terminé en el 96 y en el 97 ya estaba yendo para Brasilia. Lo que fue pasando es que al comenzar a trabajar con sus ideas, con su programa, cada vez fueron surgiendo más cuestiones relativas tanto al programa, tanto al método, tanto a su propuesta más didáctica, cuanto a sus presupuestos filosóficos, políticos, pedagógicos, que eso yo ya había comenzado a ponerlos en cuestión durante la escritura de la tesis. Entonces eso, digamos, relacionado con cuestiones institucionales y cómo distintas personas en distintos lugares del mundo se iban relacionando con el programa, me hicieron sentir la necesidad de afirmar espacios diferentes o más singulares y más sensibles a las realidades con las que trabajábamos aquí en América Latina especialmente. Entonces, también su propuesta de formación de maestras y maestros tenía bastantes limitaciones, su concepción de la filosofía estaba demasiado ligada a la tradición pragmatista de la cual él bebía sobre todo, y hasta la propia idea de infancia, aunque Lippmann la
la concebía de una manera muy potente, porque era muy raro pensar en el campo de la filosofía a alguien que considerara a los niños y a las niñas como sujetos legítimos e igualmente capaces de filosofar, aun que su concepción era muy potente. También yo la encontraba demasiado ligada o relacionada a cierta psicología del desarrollo, a cierta autores como Piaget, como Vygotsky, como Mead, los autores que más habían influenciado a Lippmann. Entonces, pero eso lejos de ser un problema se convirtió más bien en un desafío y en un estímulo para pensar y para encontrar nuevos lugares. Muchas gracias, profe Walter. Nos pregunta en el chat, en el chat Manuel Antonio Rueda Vargas, ¿se considera un alumno o un discípulo de Lippmann, recordando a los griegos? Discípulo, la verdad que las dos palabras no me suenan muy bien, pero no ni por Lippmann ni por mí, sino porque discípulo da un poco la idea de, y alumno también, ¿no? Dan un poco la idea de escuela en el sentido de algo que se sigue, algo que se comparte en cuanto a como si fuera una escuela de pensamiento, una tradición de pensamiento. Yo preferiría pensar que Lippmann para mí fue una gran inspiración, fue un gran inspirador, fue un maestro. Yo no sé si yo diría que Lippmann para mí fue un gran maestro, una de las personas de las que aprendí mucho, de las que sigo aprendiendo, y alguien que me inspiró y me inspira permanentemente, que a veces recuerdo algún gesto o alguna idea o alguna situación, no necesariamente cosas teóricas o ideas en el sentido de teoría filosófica, sino más bien una gran inspiración por su manera de habitar la universidad, por su manera de relacionarse con la filosofía y con la infancia, por su manera también de tratar de que la filosofía saliera un poco de la institución y llegara fuera. Entonces Lippmann diría que es una gran inspiración para mí y una persona de la que aprendo siempre que lo leo o que recuerdo cosas de él. También nos pregunta Lenny Zamora, ¿cuál es el papel de la pregunta en la formación filosófica? Buenísima esa pregunta sobre la pregunta, porque primero habría que ver si es un papel, o sea, por ahí son muchos papeles, ¿no? También habría que ver si es tanto la pregunta o el preguntar o el preguntarse, porque la pregunta da la idea de un sustantivo, de algo que hacemos, de un producto, como hacemos preguntas. Y yo creo que más interesante que las preguntas en la formación filosófica es el preguntar y el preguntarnos. Para mí es fundamental, tanto que nosotros acá en el NEFI trabajamos una idea que es la de una pedagogía filosófica, errante e infantilmente niña. Una pedagogía filosófica, errante e infantilmente niña de la pregunta, que se pregunta, que pregunta y ayuda a preguntarse. O sea, inspirados también en otro gran maestro que fue Paulo Freire, que escribió con el chileno Antonio Faúndez un libro por una pedagogía de la pregunta. Creemos que el preguntar y el preguntarse tienen una importancia fundamental. Para Lippmann también lo tenían. Yo creo que Lippmann, en cierto modo, se ocupó más de la pregunta y del preguntar como una dimensión de lo que él llamaba el pensamiento crítico.
Y en el caso de Paulo Freire hay una preocupación que tiene mucho más que ver con lo pedagógico, con la fuerza de la pregunta, tanto de parte de quien aprende como de quien enseña, y de afirmar sobre todo una pedagogía de la pregunta y no una pedagogía de la respuesta. Nuestras formaciones, digo nuestras en el núcleo de estudios de filosofías e infancias, todas se apoyan muy fuertemente en el preguntar y el preguntarse. Yo creo además que el preguntar y el preguntarse no solo es algo que tiene que ver con la formación, sino que es una manera de habitar el mundo, una manera de habitar la universidad, de habitar la escuela. Tiene mucho que ver con la filosofía de la infancia. Es lo que reúne a la filosofía de la infancia, el preguntarse. Es una de las cosas que las conecta. Y es también algo muy relacionado a la vida, en el sentido de que es una niña o un niño que pregunta por qué, pero es también un filósofo, una filósofa que no sabe, o que pregunta porque sabe que no sabe, porque confía en la pregunta, porque confía en lo que la pregunta permite a partir de una relación pedagógica que se alimenta casi más del no saber que del saber. Y eso yo creo que es la fuerza de una pedagogía de la pregunta. En general pensamos que un docente o una docente son docentes porque saben y que enseñan lo que saben, pero a lo mejor es al contrario. En un sentido filosófico se es maestro o maestra porque no se sabe, porque se sabe que no se sabe y se pregunta. Entonces es como una fuerza, es como una potencia y es como algo que atraviesa no solo la formación docente, sino la vida, una vida educadora. Podría ser hasta la vida de Lippmann, cualquier vida, ¿no? En su autobiografía también se sigue preguntando hasta el final sobre cosas relativas a la filosofía, como él llamaba, para niños. Pero yo creo que la pregunta o el preguntarse son como compañeras insoslayables de cualquier tentativa de reunir la filosofía y la infancia. Son lo que tienen en común la filosofía y la infancia. Y siguiendo un poco con ese camino sobre la pregunta, Daniel Alejandro Telles hace una pregunta sobre la pregunta y dice, ¿cuándo una pregunta se puede considerar como filosófica? Pero también pregunta sobre qué lineamientos nos recomendarías para elegir obras de literatura para prácticas de filosofía con niños. Buenísimo. ¿Cuándo una pregunta es filosófica? ¿Es una pregunta filosófica o no es filosófica? No se puede saber, no se puede decir, porque depende de en qué contexto se haga, lo que se espera de ella, la relación que se establece con ella. Por eso yo diría, en este sentido, Daniel, que las preguntas no son ni filosóficas ni no filosóficas. Las preguntas son preguntas. Lo que podemos es afirmar relaciones filosóficas con las preguntas. O sea, una misma pregunta puede ser filosófica en un contexto y poco filosófica en otro. O puede ser tratada filosóficamente en un contexto y no filosóficamente en otro. En el fondo, tu pregunta es, ¿dónde está la filosofía? ¿Dónde encontramos la filosofía? ¿Cuándo encontramos la filosofía? Y yo creo que hay que buscar por ahí para pensar tu pregunta. O sea, si la filosofía, por esto de filosofía, es una forma de relación,
Entonces, cuando encontramos esa relación con las preguntas, ellas se tornan filosóficas, o se torna filosófica la relación que afirmamos con la pregunta. Y entonces yo creo que tu pregunta nos remite a esa pregunta. ¿Cuándo una relación es filosófica con una pregunta? ¿Cuándo afirmamos relaciones filosóficas con las preguntas? Por eso, si esto, digamos, si me acompañas en esto, se desprenden muchas cosas sobre la formación y sobre lo que haremos en nombre de la filosofía, porque si no son las preguntas que son filosóficas o no filosóficas, lo que tenemos que darle importancia no es tanto a las preguntas, a la letra de las preguntas, sino a la relación que establecemos con ellas. Por eso nosotros no tenemos tipo cuadernos de materiales donde aparecen preguntas o listas de preguntas o cómo hacer preguntas, porque es un misterio dónde está la filosofía y cómo establecer una relación filosófica con una pregunta. Es un arte, es una magia. Y lo digo con una maga cerca. Es un arte y es una magia, entonces es como un misterio extraordinario cuando trabajamos en la formación docente, cómo afirmar propiciando o cómo propiciar afirmando formas de relación filosóficas con las preguntas. Es también un tema apasionante, es maravilloso. Este tema de la relación entre la filosofía y las preguntas. Ahora, la otra pregunta de Daniel: ¿qué lineamientos nos recomendarías para elegir obras de literatura para prácticas de filosofía con niños? Es difícil, es muy difícil, es una gran pregunta también, que me gustaría que se mantenga como pregunta. Pero yo te diría que en un sentido puede no ser tan distinta de la cuestión anterior. Porque digamos, alguien podría pensar, hay literatura que es más filosófica y literatura que es menos filosófica. Hay obras literarias más filosóficas y menos literarias. Y menos filosóficas, perdón. Pero yo diría que no, creo que no. En verdad lo que hay son obras literarias. Y lo que podemos es afirmar relaciones filosóficas con esas obras. Entonces, tu pregunta, yo la transformaría en otra pregunta, que sería: ¿cuáles son las obras de literatura que te resultan más sugerentes para establecer relaciones filosóficas con ellas? ¿O cuáles son las obras literarias que contienen preguntas que te permiten afirmar relaciones más filosóficas con esas preguntas? ¿Qué te parece? Muchas gracias, profe. Creo que es una buena respuesta, nos deja con más preguntas el responder con una pregunta. A veces estamos siempre acostumbrados a las respuestas y a que todo se defina, pero creo que de esta forma es un paso más para seguir pensando y sobre todo sobre la infancia. Y para retomar un poco lo que venías hablando sobre Lippmann, el profe Oscar Espinel nos dice que has planteado que Lippmann se sitúa más cerca del pragmatismo. ¿Puedes ampliar esta formulación? ¿Desde dónde te sitúas en tus propuestas y apuestas a este aspecto? A este respecto, perdón. Buenísimo, un saludo también grande a Oscar Espinel, querido amigo. Gracias por estar y gracias por la pregunta. Sí, incluso yo creo que es algo que se puede ver en su autobiografía, ¿no es cierto? Como Lippmann, él mismo dice que su inspiración en parte viene de haber leído algunas obras de John Dewey, en parte de sus conversaciones con Butler, que era un
un otro filósofo pragmatista que era su colega en la Universidad de Colombia, en parte de su lectura de obras como de Charles Peirce o de Herbert Mead. Las referencias al pragmatismo son permanentes en la obra de Lippmann, y de hecho hay como un reconocimiento explícito. Lippmann, esto me lo decía siempre, Lippmann consideraba la obra de Lippmann extraordinaria, pero él no, por un lado lo que veía es que no le había otorgado a la filosofía el papel que merecería, digámoslo en sus palabras. O sea, Lippmann hizo de la filosofía lo que Dewey pensaba que podría ser la ciencia. Entonces esa era una primera diferencia fundamental. Y la segunda era el papel de la infancia o el hecho, digamos, de pensar que la filosofía no era cosa de adultos, como pensaba de hecho Dewey, sino que la filosofía, que para Dewey era la teoría de la educación, era una concepción mucho más clásica de la filosofía podía tener un papel relevante, extraordinario en la educación de los niños y de las niñas. Ahora, sacando esas dos cuestiones que son importantes y son muy fuertes, para Lippmann, filosofía para niños era una tarea, un emprendimiento básicamente deweyano, que seguía a John Dewey. Las ideas de democracia, de educación. Para Lippmann, Dewey era muy influyente, muy importante. Y él consideraba que lo que estaba haciendo era más bien seguir a Dewey, un poco como preguntaba hace un ratito alguien sobre la cuestión del alumno, del discípulo. Lippmann probablemente se consideraba un continuador, alguien que, inspirado en Dewey, había dado algunos pasos más adelante. Ahora, la segunda parte, como pregunta Oscar, ¿dónde te sitúas en tus propuestas y apuestas? Es interesante, ¿verdad? Y es algo que estamos siempre pensando, porque estamos siempre en movimiento. Yo siento que en muchas cuestiones he necesitado tomar una cierta distancia de la propuesta de Lippmann, cuestiones que tienen que ver justamente en parte con su pragmatismo, pero no solo. Y yo creo que el lugar en el que me sitúo, y en esto estoy pensando que trabajamos un grupo grande de personas acá en principio en Río, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, pero también en otros lugares de Brasil y en otros países, como en Colombia, que yo me siento muy próximo del grupo, de los grupos Gypsy y Aion de la UPTC y de toda la gente que trabaja allá, y en Argentina y en Chile. Yo creo que estamos buscando nuestro propio lugar, o sea, nuestro lugar es un lugar de búsqueda, es un lugar que tratamos, digamos, de que sea fiel a la filosofía y a la infancia, o sea, es un lugar que tratamos de buscarlo infantilmente y filosóficamente. Es decir, que tratamos de habitar la pregunta, que tratamos de no creer que hemos llegado a un lugar, a una propuesta, que está siempre como en una búsqueda de sí mismo. Y creo que eso le da una cierta fuerza, le da un cierto interés, una cierta vida y una cierta apertura a siempre poder pensarse un poco diferentemente. Yo creo que Lippmann, por su propio pragmatismo, él llegó a una cierta propuesta, llegó a un cierto programa, llegó a una cierta fundamentación, y lo que él fue haciendo fue más bien completarlo, complementarlo, expandirlo,
pero creo que Lippmann tuvo desde muy joven una idea bastante clara de lo que tenía que hacer, de lo que quería hacer y de cómo hacerlo. Eso también lo muestra en su autobiografía. Y bueno, creo que esto también tiene que ver con el lugar donde nosotros pensamos, que es muy diferente. Perfecto, profe. Y para continuar dialogando sobre Lippmann, pero ya un poco más a tu experiencia con él, Ángela Lache nos pregunta, ¿cuáles serían esas palabras que representan esos sentimientos por Lippmann y que hoy en día te siguen motivando a seguir por ese hermoso camino de la filosofía? Pues las palabras, yo creo que son algunas de esas que he dicho, Ángela, como gratitud. De mi lado, del lado de Lippmann, yo diría que fue una persona tremendamente generosa, hospitalario. Diría que se comprometía mucho. Y esto genera mucha gratitud, genera respeto, genera esa sensación de alegría de poder estar continuando un camino que se puede criticar, que se puede objetar, que se pueden decir muchas cosas, pero que tiene una palabra que él usaba mucho, que era la palabra integridad, y que tal vez nosotros no usamos tanto. Pero Lippmann estaba orgulloso de la integridad, de la filosofía para niños y de su forma de relacionarse de manera íntegra con esa propuesta. Es decir, una propuesta que era consistente, que era coherente, que seguía fielmente sus apuestas. Y eso tiene un valor, yo creo que tiene un valor muy grande y la muestra está en lo tremendamente inspirador que ha sido y que continúa siendo en todo el mundo, ¿verdad? Porque el programa de Lippmann se ha traducido a muchísimos idiomas, se han hecho experiencias relativas a él en más de 60 o 70 países. Entonces se puede decir muchas cosas, pero es incuestionable la potencia generadora de esa propuesta. En este caso también hay una pregunta muy interesante de la profe Julie, que dice, ¿cuáles serían los gestos pedagógicos de Lippmann? Y estos, ¿cómo influyen en el desarrollo de la filosofía de infancia en niños y maestros? Esa pregunta por los gestos pedagógicos pensé que iba a venir de otra persona, pero ya que vino de Julie, y qué bueno que haya preguntas y que haya muchas preguntas. ¿Qué es un gesto? ¿Qué es un gesto pedagógico? Y cómo influyen en el desarrollo de la filosofía en la infancia. Es una gran pregunta, ¿verdad? Es una gran pregunta que nos mueve a pensar algo así como ¿dónde están los secretos? ¿Dónde está la potencia? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está también el carácter versátil, el carácter cambiante? Pero sobre todo, ¿en qué radica la fuerza, la potencia de la propuesta del libro? ¿Cuáles son, diría Julie, los gestos pedagógicos que han hecho de la propuesta de Lippmann un programa deseado, admirado y yo te diría practicado en tantos países del mundo? Entonces, solo para decir algo que seguramente no responde la pregunta, porque es una pregunta que tendríamos que pensar más
y mirarla con más cuidado. Pero yo diría que hay un primer gesto que es curioso, que es casi paradójico, porque por un lado, ¿qué cosa más próxima que la filosofía y la infancia? Parecen muy próximas la filosofía y la infancia. Está toda esa literatura que habla de los niños como filósofos naturales o de los niños y niñas como filósofos naturales. Está ese momento en que los niños y las niñas no paran de preguntar por qué y por qué. O sea, en muchos sentidos pareciera que hay una proximidad muy grande entre la filosofía y la infancia. Sin embargo, en otro sentido, nada parece ser más distante que cierta filosofía y que cierta infancia, sobre todo las que son practicadas en nuestras instituciones pedagógicas, sobre todo en las universidades, en que la filosofía se ha vuelto un discurso erudito, un discurso un poco alejado de, como decía, esto decía Dewey de manera muy clara, que la filosofía encontrará su camino el día que los filósofos se dejen de ocupar de los problemas de los filósofos y se ocupen de los problemas de los seres humanos. Pero, en fin, la filosofía se ha vuelto una cosa muy distante de la vida de los seres humanos. Y la infancia en esas mismas instituciones se ha vuelto un objeto de estudio, algo por conocer, algo por estudiar, algo por anticipar, por controlar, por dominar, por planear. Entonces, lo que parece que son las cosas más próximas del mundo, como la filosofía y la infancia, se vuelven, en el contexto de la lógica institucional, las cosas más distantes. Entonces hay un gesto, primero tal vez de Lippmann, que es el de volver a reunir la filosofía y la infancia, de volver a mostrar su proximidad, su sintonía, y hacerlo a través de una relación educativa. Es decir, poner a la filosofía en la educación de la infancia o poner a los niños en la situación educativa de la filosofía. O sea, este tal vez es el gesto primero, el gesto inicial, el gesto más propio, más singular, porque además no hay muchas otras voces en la filosofía que acompañen ese gesto. Pero es una gran pregunta. Muchas gracias, Pepe. La de Julie. Y definitivamente para seguir pensando. También desde Cuba, el profe Johnny Rojas, que es profesor en La Habana, nos pregunta, ¿qué lugar ocupa la imaginación en este filosofar errante? Puesto que la imaginación es más un saber y un sentido que va más allá de lo intelectual. Gracias, Josnier. Muchas gracias. Un saludo primero también. Interesante porque usas la palabra errante, que todavía no la habíamos usado, pero que es muy importante para nosotros acá en el Núcleo de Estudios de Filosofías e Infancias. De hecho, estamos organizando un coloquio en mayo al que me imagino que mucha gente que está escuchando esto va a venir, y espero también Josnier. Creo que puedo compartir la pantalla, si me permiten, porque esta pregunta de Josnier casi como que me lo pide. Les comparto aquí la portada del 12º Coloquio Internacional de Filosofía y Educación, que tiene como tema una pregunta, y la pregunta nada menos que errar. Errar en el doble sentido del error y de la errancia, que va a ser del 6 al 10 de mayo de 2024 en Río de Janeiro, que es un coloquio gratuito. Entonces, de hecho, sí, Josnier, la errancia es una palabra importante para nosotros, y
no es una palabra importante para Lippmann, por ejemplo, no es una palabra que Lippmann usase o que tuviese alguna significación. Pero para nosotros es importante en el sentido de que la figura del errante como viaje es una figura que nos permite pensar que el viaje pedagógico es un viaje que no es que no sabe a dónde va, como a veces se dice, sino que más bien es un viaje que sabe que precisa no saber el destino del viaje. O sea que es un viaje, el viaje pedagógico, que sabe que no puede saber anticipadamente a dónde se llegará, porque si lo supiera, no viajaría. Por lo tanto, el filosofar es necesariamente errante. La errancia es una dimensión insoslayable del filosofar. Y yo creo también, ¿verdad?, que preguntas muy bien. Tu pregunta es como esas preguntas que en realidad, más que una pregunta, es un llamado de atención, o es un querer señalar algo, en este caso en relación con la imaginación. Porque como dices en la segunda parte, si la imaginación es más un saber y un sentido que va más allá de lo intelectual, o sea, la imaginación no tiene apenas que ver con lo intelectual, pues estamos entonces en el propio campo de la filosofía, porque también la filosofía tiene que ver con lo intelectual, o podríamos decir lo mismo de la filosofía, que tampoco la filosofía tiene solo que ver con lo intelectual. Hay una tradición, la conocemos, dominante, muy, muy dominante, muy fuerte, que quiere hacernos creer que la filosofía es una tarea intelectual, pero la filosofía va mucho más allá de lo intelectual. La filosofía es también algo de relación al saber y al sentido. Es algo que no se agota en lo intelectual y que es algo que tiene que ver con el saber, con el no saber y con el sentido del saber y del no saber. En el sentido de el viaje y de lo que este significa, Zoraida Salamanca dice, otro punto de conexión considero es el viajar. Sucedió con Simón Rodríguez, Freire, Coan, entre otros. Y pregunta, ¿qué acontecimientos filosóficos consideras que potenció, cambió, sucedieron en el Lippmann viajero? Muchas gracias, Zoraida, muchísimas gracias. Cierto, sí, además que la errancia es una forma de viaje, ¿verdad? O sea porque claro, se puede viajar de muchas maneras. Está el viaje del turista, el viaje del nómade, el viaje del ermitaño, el viaje del transhumante, el viaje del deambulante, el viaje del exiliado, del emigrante, del inmigrante. Hay tantas formas de viaje, el andarillo, pero la filosofía es un viaje en particular, como Simón Rodríguez, que decía inventamos o erramos, o como Paulo Freire, que era llamado el andarillo de la utopía. Entonces creo que Lippmann potenció, como dices aquí, una enorme cantidad de acontecimientos filosóficos. En primer lugar, este encuentro de la filosofía en la infancia, que es una forma de viaje también. Es decir, Lippmann, con su viaje y su manera de entender el viaje y la forma específica que él entendía el viaje filosófico, abrió infinitas posibilidades para viajar con la filosofía y con la infancia. Y eso creo que es la fuerza principal de su creación.
la fuerza más impactante, más duradera, la que ha permitido que en culturas muy distintas, en realidades muy distintas, en contextos institucionales muy distintos, se vea la potencia de su trabajo. Y esto es una cosa interesante para pensar, que es un poco, digamos, ambivalente o plurivalente. Porque Lippmann trató de hacer una propuesta tan amplia. Él trató de hacer una propuesta que abrace tantas culturas, tantas ideologías, tantas filosofías, tantas educaciones. Y lo consiguió, de hecho, porque su propuesta ha sido practicada políticamente por sectores muy conservadores y por sectores revolucionarios. En contextos educativos de los más diversos, en instituciones reproductoras y transformadoras, públicas y privadas, laicas y religiosas, y en contextos religiosos por distintas religiones. Es decir, ha tenido un impacto tan amplio, que esto puede ser visto de distinta manera, porque por un lado marca al mismo tiempo su potencialidad, pero al mismo tiempo vacía un poco de una cierta especificidad. Es decir, cuando uno dice, ¿qué es el programa de filosofía para niños de Lippmann? ¿O qué es lo que provoca? ¿O qué es lo que genera? ¿O cuál es su valor educativo? ¿Cuál es su valor político? ¿Cuál es su valor filosófico? Hay tantas maneras de responder estas preguntas a partir de las experiencias que se han hecho con su programa y maneras que son tan contradictorias en los términos en que ese programa es practicado, es usado y es vivido, que bueno, esto es muy ambivalente, ¿verdad? Porque al mismo tiempo es marca de su potencia, pero también es marca de su debilidad, es marca de cómo Lippmann ha tenido que dejar ciertas marcas tan abiertas para que pudieran ser recibido y acogido en los más diversos contextos. Es una cuestión bien interesante porque hay utilizaciones y apropiaciones de Lippmann en muchos sentidos, tanto políticos como filosóficos como pedagógicos. Y yo diría que hasta contradictorios. Hay personas que se dicen lippmannianas o se dicen estar haciendo filosofía para niños y hacen cosas políticamente contradictorias, pedagógicamente contradictorias. Y esto en un sentido es la fuerza de Lippmann, pero también su debilidad, también su fragilidad. Muchas gracias, profe. Y también nos siguen preguntando sobre el viajar. Y en este caso, Mariela Moreno pregunta, ¿viajar con las preguntas y también preguntar viajando? Hola Mariela, qué bueno que andes por ahí. Mariela, creo que sigue en Entre Ríos, en Argentina. Viajar con las preguntas y también preguntar viajando. Sí, porque es interesante el viaje que las preguntas nos proporcionan, ¿no? Aquí en portugués se dice, la filosofía es un viaje, la filosofía es una viaje. Las preguntas son un viaje. O sea, cuando preguntamos es como que entramos a viajar. Pero al mismo tiempo, y esa es la segunda parte de tu pregunta, es no solo cómo las preguntas nos llevan a viajar, sino también cómo podemos hacer que nuestro viaje se torne otra forma de viaje cuando damos
acogida a las preguntas. Y esto sobre todo creo que es importante en los viajes pedagógicos. Y esto vos lo sabés bien con las infancias de todas las edades. O sea, cómo el viaje pedagógico se enriquece, se torna más potente, más abierto, más significativo para todas y todos los que viajan, cuando la pregunta es una compañera de viaje. Cuando no pensamos que la pregunta es algo que hay que responder, sino más bien es algo que nos acompaña. Cuando no pensamos que el que pregunta es porque no sabe y el que sabe responde, sino que toda pregunta contiene un saber, o muchos saberes, y las preguntas son extraordinarias compañeras del viaje pedagógico. La maestra, el maestro, es un viajante que cuando pregunta se vuelve un viajante mucho más interesante, mucho más potente. Cuando es sensible a las preguntas y cuando se anima a ser sensible a sus propias preguntas. Cuando se anima a no responder una pregunta, sino a acompañarla con otra pregunta. Cuando se anima a escuchar una pregunta. Y cuando se anima a dejarse preguntar por una pregunta. Cuando se vuelve él mismo una pregunta y su práctica se vuelve una práctica que pregunta y se pregunta por los sentidos del viaje. Así que sí, es una linda pregunta. Gracias, profe. Y para dialogar un poco sobre la infancia, la duda, preguntarse, Daniel Sierra pregunta, ¿por qué crees que la infancia siempre nos obliga a responder ante la duda y no repensar de dónde surge la misma duda? A ver, Daniel dice, ¿por qué crees? Uno cuando dice, cuando uno pregunta, ¿por qué crees? Uno después pone lo que uno piensa, ¿verdad? Entonces, Daniel piensa que la infancia siempre nos obliga a responder ante la duda y no a repensar de dónde surge la duda misma. Pues Daniel, yo me disculpas, pero yo te pongo tu afirmación en una pregunta. Yo voy a responder tú dices así, que la infancia siempre nos obliga a responder ante la duda, pero yo, mira, no voy a responder esta duda, porque no es mi duda. Es decir, porque no creo que la infancia nos obligue siempre a responder. En realidad, tal vez es una obligación que nos imponemos o que hemos aprendido a reproducir. Sobre todo muchos docentes, muchas maestras y maestros. No sé dónde, pero hemos aprendido que tenemos la obligación de responder. Pero yo daría de eso una pregunta. Daniel, ¿tenemos la obligación de responder? ¿La infancia siempre nos obliga a responder? Y después dices, y no a repensar de dónde surge la duda. Pero no me vas a decir que nunca la infancia no te permitió repensar de dónde surge la duda o hasta te exigió cuando le respondías que repensaras de dónde surge la duda misma. Entonces tal vez tu pregunta, Daniel, me lleva a una otra pregunta, que significa, ¿qué significa escuchar a la infancia? ¿Qué escuchamos de la infancia? ¿O cómo escuchar a la infancia? O como ayer me decían, Eduardo, un estudiante en mi materia de la UERJ, en el grado del curso de pedagogía, Eduardo decía, llegamos a una pregunta final del semestre. ¿Por qué no escuchamos las infancias? Era nuestra pregunta. Que supone que no las escuchamos. Pero eso es lo que tu pregunta me hace pensar. ¿Escuchamos a las infancias? Y si las escuchamos, ¿cómo las escuchamos? Y si las escuchamos de una manera, ¿de qué otras maneras podríamos escucharlas? Ya Daniel tiene que seguir haciéndose más preguntas. Y un poco pensando en la línea de los recursos, Dulce Milagro, que también es de la Universidad de La Habana, nos dice que a propósito de la pedagogía de la pregunta, ¿qué lugar ocupan los recursos experimentales en las concepciones de Lippmann?
Gracias, muchas gracias, Dulce Milagro. ¿Qué lugar ocupan los recursos experimentales en las concepciones de Lippmann? Si entiendo bien la pregunta, la experiencia era principal para Lippmann como para Dewey, ¿no? ¿No es cierto? Dewey tiene aquel libro, Experiencia y Educación, en el que muestra que el enorme valor de la experiencia en la educación. Entonces, en verdad uno podría decir, Dulce, que el programa de filosofía para niños que creó Lippmann es un recurso experimental, o sea, y que estaba, por lo menos durante mucho tiempo estuvo, como experimentándose y ejercitándose y probándose y cambiando y adecuándose. Entonces, yo creo que para Lippmann la experiencia es como imposible no atravesarla. Y es el campo donde se juega el valor o el desvalor de una propuesta pedagógica o filosófica como la de él. Decime si no estoy entendiendo bien. Porque Lippmann, digamos, los recursos que él creó, metodológicos, eran todos experimentales en este sentido. O sea, eran todos para ser experimentados, para ser sometidos a prueba. Lippmann, en este sentido, creo que justamente es una excepción en el campo de la filosofía. Y esto tiene que ver también con su lugar un poco singular, diferente, especial. Para Lippmann, la filosofía que no se experimenta no es filosofía. La filosofía exige la experiencia, así como la experiencia exige la filosofía. De modo que yo diría que el lugar es principal, es un lugar primordial. Pero decime si no te he respondido la pregunta. En este camino también pensando más sobre los instrumentos, los recursos, pero creo también que un poco sobre el papel del ser maestro, Daniel Telles nos dice, a la hora de crear textos o escritos guías para sesiones de filosofía con niños, ¿qué recomendaciones a tu consideración serían importantes? Pues yo creo que Daniel ha tocado una cuestión principal y es, ¿se trata de crear textos o escritos guías para las sesiones de filosofía con niños? ¿Cómo prepararse? ¿Qué textos usar? ¿De qué valerse? Lippmann tenía demasiado claro esto. El lugar del texto, el lugar de la literatura, el lugar del programa, el lugar de los manuales y las novelas, todo era muy claro. Nosotros tenemos muchas dudas y no creemos que haya una manera mejor o única. Ni estamos seguros que sea necesario o importante crear textos o escritos guías. Porque esto tiene que ver con una idea de una pedagogía pobre que nos ha inspirado Jean Machelin. Que cuando uno va más armado al encuentro con la infancia, cuanto más cosas uno lleva, menos lugar hay para las cosas que pueden aportar los niños o las niñas. Uno está más preocupado en llevar a cabo una idea, en realizar una planificación, en que un texto cumpla el papel que nos parece que puede cumplir. Pero en ese caso escuchamos menos y estamos menos atentos. Y es como que tenemos una guía demasiado fuerte. Entonces la recomendación sería más bien poner en pregunta eso que afirmas al inicio.
¿Es necesario crear textos o escritos guías para las sesiones de filosofía con niñas y niños? Creo que eso es algo importante que debemos pensarnos los maestros y más quienes hacemos filosofía y con niños. También la profe Lenny Zamora pregunta, ¿cómo se relacionan las preguntas con el pensamiento crítico y la creatividad? ¿Cómo se relacionan las preguntas, dice Lenny Zamora, con el pensamiento crítico y la creatividad? Es una buena pregunta para hacerle a Lippmann, porque Lippmann pensaba que había un pensamiento crítico, la creatividad. A mí no me gustan mucho esas ideas de pensamiento crítico y creatividad. Yo creo que las preguntas, como dije anteriormente, son pensamiento, exigen pensar. Y algo que decía hace un ratito el colega de Cuba sobre la sensibilidad y la imaginación, Josnier, él decía que la imaginación es un saber y un sentido que va más allá de lo intelectual. Pues yo creo que con las preguntas pasa un poco lo mismo. Porque el pensamiento crítico da la idea de una cosa intelectual. Y yo creo que las preguntas van mucho más allá de lo intelectual. Las preguntas son una forma de vida. Hay una manera de vivir preguntando. Y hay un partido de fútbol aquí, parece que Vasco de Gama hizo un gol, porque están gritando aquí desesperadamente. Perdonen por eso. Pero eso les quería decir, que las preguntas yo creo que van mucho más allá del pensamiento crítico y de la creatividad. También desde Brasil, espero haberlo leído bien, pregunta, ¿cuál es el lugar del deseo en la filosofía y en la pedagogía? Muchas gracias, Seane, por estar presente y por tu pregunta, que es una gran pregunta también, porque en verdad la filosofía, si uno va al nombre, a la etimología, es una forma de deseo. Hay quienes traducen literalmente filosofía como deseo de saber, deseo de sabiduría. Claro que, y también me acuerdo del banquete, de un diálogo de Platón, que es un diálogo sobre el amor y que se construye a partir de discursos para ensalzar a Eros, al dios del amor. Y hay unas preciosas definiciones y concepciones sobre lo que es el amor y diversas maneras de entenderlo. Y hay algo que se afirma en relación con Eros, como que el Eros estaría siempre asociado a un deseo de lo que no se tiene, de lo que se carece. Que el deseo estaría asociado a una falta que ha dado a toda una tradición en cierta historia del pensamiento, de lo que se llama el pensamiento occidental. Pero claro, hay también toda otra tradición que ve el deseo como una presencia, como una potencia, como una fuerza. Y esto es un poco, yo creo, también tiene que ver con el no saber de la filosofía. El no saber es una ausencia o una presencia. La pregunta, que sería una muestra del no saber, la pregunta es una ausencia o una presencia. ¿Es una potencia o es una carencia? Bueno, y ahora tu pregunta es sobre el lugar del deseo en la filosofía y en la pedagogía. Claro, yo por ahí inconscientemente respondí sobre la filosofía porque yo veo muy próximas a la filosofía y a la pedagogía.
yo creo que podríamos decir lo mismo, ¿no es cierto? Que la pedagogía es una forma de deseo también. Aunque la palabra no tenga el deseo, sino tenga más bien la conducción, un viaje, una errancia, como dice Michel Serres. La palabra pedagogía es el viaje de los niños, de las niñas, la conducción, el llevarlas. Entonces yo creo que cuando se juntan la filosofía y la pedagogía es como que surge un viaje de deseo, o surge el deseo de viajar. Y el deseo de viajar no necesariamente como un escape o como una ausencia, como una huida, sino como una búsqueda, como una presencia, como una afirmación. Así que gracias por el viaje, Seani, el viaje de tu pregunta. Gracias, profe. Y antes de realizar nuestra última pregunta, quisiera leer algunos de los comentarios que nos hicieron en YouTube. Ajá. Entonces, Josny Rojas dice, tenemos la obligación de escuchar. Las respuestas agotan y vacían. Escuchar renueva las preguntas y las mejores preguntas quizás sean las que no tengan respuestas. Y a propósito de la pregunta que había realizado Daniel Sierra, él nos comenta que precisamente la pregunta que realiza es debido a que los adultos tendemos a dar respuestas precisas a las preguntas de las infancias, pero no tendemos a motivar el preguntar de dónde surge esta duda. Y para cerrar con broche de oro, hay una pregunta que realizó la profe Andrea Mariño. Entonces nos dice que, desde que emprendiste este camino, ¿cuáles son las resistencias y retos que has encontrado de las instituciones y sujetos al pensar la relación filosofía-infancia? Bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado, las preguntas, los comentarios, ahora las observaciones. A ustedes por la invitación, por el espacio. También a la profe Andrea por su última pregunta. ¿Cuáles son las resistencias y retos que has encontrado de las instituciones y sujetos al pensar la relación? Muchísimas. En primer lugar, en nosotros mismos, en mí mismo. Porque nosotros somos un poco las instituciones que habitamos, que nos han formado. Entonces, esa también es una cosa muy linda de la relación filosofía-infancia, que nos invita a siempre a ultrapasar nuestros propios límites, nuestras propias determinaciones, nuestros propios condicionamientos, nuestras propias resistencias. Es como un autorreto, un reto a nosotros mismos. Y nuestras instituciones se están volviendo cada vez más conservadoras, cada vez menos filosóficas y menos infantiles. Entonces las resistencias y los retos solo tienden a crecer. A personas testarudas como nosotros no nos hacen desistir, sino seguir con más fuerza y con más deseo de resistencia y de otras formas de habitar esas instituciones. Así que son muchas, Andrea, y creo que seguirán siendo. Se trata más bien de pensar qué hacer con ellas, tomarlas como eso, como retos, como peldaños para no desistir, para seguir trabajando y habitando lo más filosófica e infantilmente posible en nuestras instituciones. Así que muchísimas gracias a todas, a todos, y gracias a Lippmann por su vida enseñando a pensar, y vean todas las cosas que nos ha inspirado y nos sigue inspirando esa vida. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Walter. También gracias a quienes nos acompañaron en YouTube, a las preguntas, a los comentarios. Fue un diálogo, creo que muy enriquecedor para todos. Y antes de terminar, quisiera darle la palabra a la profe Andrea Mariño y al profe Oscar Pulido. Bueno, profe Walter, en nombre de los coordinadores de la red,
quisiera darte las gracias no solo por estar acá, sino por haber hecho posible este libro, porque también mediante tus textos, mediante la escritura, siempre nos haces encontrarnos a nosotros mismos y nos alientas a seguir en las instituciones rurales, en las instituciones públicas, en las instituciones urbanas, en la universidad, a seguir trabajando. Yo me llevo las palabras viaje, cierre, amor y errancia. Me las llevo porque creo que también fue un viaje, este cierre, saber que estaban personas de Cuba, de Argentina, de México, los de la red presentes, gente de Brasil. Entonces me hace pensar que no estamos solos en este camino de la relación filosofía-infancia, sino que tú nos acompañas y en este viaje estamos todos. Entonces quisiera agradecer en el nombre de mis compañeros y pues como coordinadora de la red, muchas gracias por estar acá y por tu amistad. Un saludo especial para todos y todas. Walter, querido, gracias por la complicidad y por hacer posible esto. Felicitación especial a los chicos y las chicas de los grupos que hicieron posible el Ágora de este semestre. Y también gracias por haber seleccionado el libro de la autobiografía de Lippmann, que nos permite pensar lo que hacemos, lo que estamos viviendo, lo que vivió Lippmann, las posibilidades y las potencias del trabajo que él hizo, y también para que no desfallezcamos, como diría Walter, seamos testarudos y sigamos adelante. Un súper abrazo también a Mariate, que está ahí al lado de Walter, por acompañarnos siempre y por trabajar con nosotros. Un abrazo especial a los colegas de Cuba, con los cuales, a propósito de un viaje que hizo Andrea Mariño y otros colegas de la Escuela de Filosofía, se van a establecer a seguir trabajando con algunos lazos de esta relación filosofía-infancia, y también a todos los amigos y amigas de América Latina y de Colombia que escucharon este diálogo tan emocionante, especial y tan sentido a propósito de Lippmann y de todos los efectos que ha producido en el mundo. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos estaremos viendo. Karen, sigue. Gracias, profe Oscar y profe Andrea. También en el chat nos dicen que se llevan de este diálogo palabras como amistad y como pasión. Entonces, no sé si quieras decir algo para cerrar, profe Walter. Agradecerles muchísimo, Andrea, Oscar, Karen, a todas las personas que han estado, de Cuba, de Argentina, de México, de Brasil, de ¿dónde más? De seguro lugares que ni sospechamos. Y por tantas preguntas y tanta pasión y tanta amistad y tanta filosofía y tanta infancia. Así que seguimos juntos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igual los invitamos el otro año a seguir con nuestra cátedra Ágora, a acompañarnos en nuestros eventos, al coloquio también en Brasil, y pues espero que sigamos teniendo más encuentros. Gracias a todos.